Y tres. Buenas noches. Hoy les vamos a hablar sobre modernizando JPet Store. JPet Store es una aplicación Java, literal es una tienda de mascotas online y es perfecta para explicar un problema que todas las empresas tienen, de sistemas antiguos que funcionan, pero que son cada vez más lentos, más costosos de mantener y pues difíciles de cambiar, por así decirlo. Entonces, básicamente el problema es que JP de Store hoy corre sobre Stripes, que es un framework, fue un framework muy popular de los 2000 al 2010 más o menos. El problema de este es que pues combina la presentación y la lógica de negocio y accesos de datos bien todos encadenados, entonces está fuertemente acoplados. Básicamente hoy un cliente hace clic en buscar algo del catálogo y pues el servidor literal renderiza todo. Entonces es un poco difícil de escalar y tiene bastante latencia, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es la idea de esta modernización? Entonces, si comparamos el flujo legacy, yo como usuario literal doy clic en ver aves, se hace un get al catálogo, categoría Birds, y el servidor va a renderizar todo el HTML, datos, presentación, básicamente va todo junto. El servidor recibe la petición. Y básicamente el mapper hace pues una query a la base de datos. La cuestión es que se envía básicamente todo el HTML, que son aproximadamente 200 kilobytes, a grosso modo, y pues al renderizarlo completo, pues hay mayor latencia y pues es ineficiente. Y el problema es que si se cambia algo del HTML, CSS o JavaScript, se tiene que tocar todo el archivo de la vista de la presentación y se tiene que recompilar Java y redeployar todo. Entonces, pues, solamente por cambiar, digamos, cómo se ve un botón, pues no justifica y pues se puede romper algo, literal. Entonces, con el nuevo flujo sería que un usuario abre la página de Pets Store, va a buscar las aves, se hace la petición y el servidor solo devuelve el JSON de lo que le pedimos, de lo que buscamos, aves. Y solo se pasaría 10 kilobytes en comparación a 200 o 150 kilobytes del flujo anterior. Y JavaScript renderiza dinámicamente la UI. Entonces, pues, digamos que es un flujo muchísimo más eficiente. Entonces, ¿cómo sería la arquitectura desacoplada API First? Entonces, básicamente, separamos la presentación y exposición y lógica de negocio en capas independientes sin tocar el acceso a los datos existentes. Entonces, la idea es tener un backend moderno utilizando Spring Boot, crear un REST API y el backend solo se va a encargar literal de procesar la lógica de negocio, acceder a la base de datos y devolver pues los datos en un JSON. Eso es lo que se va a encargar literal ahora solo el backend. Y pues vamos a tener un frontend y un backend totalmente desacoplados. El frontend pues va a ser en HTML5 básicamente. Y bueno, ¿por qué empezamos con Product Catalog? No vamos a reescribir todo de una vez. Vamos a hacer un piloto, un pilot, que es básicamente pues tomar una parte pequeña, modernizarla, validar que funciona y pues luego expandirlo. Entonces, ¿por qué Product Catalog?
catálogo, porque es solo una lectura, es un get. No hay lógica complicada, no hay transacciones, no hay validaciones así fuertes y no es un flujo crítico, por así decirlo, que pueda romper toda la aplicación. Así que es de bajo riesgo, si algo falla no va a afectar flujos de pago y pues el usuario va a seguir comprando y en caso de que nos equivoquemos va a ser un rollback fácil. La razón número tres es que pues se usa en todo JPG Store. Entonces el usuario es lo primero que ve y si es rápido pues tiene un impacto visual alto, la verdad. Y pues es fácil de probar. Entonces estos serían los seis endpoints que modernizaríamos de primeras, por así decir. Eh, listo. Entonces, digamos que dentro de eso está la parte de las métricas que se esperan de un antes y un después. Dentro de eso tenemos lo que es la latencia, el coupling temporal, el code health, el time to market, la escalabilidad y la independencia de equipos. Entonces, pues digamos que podemos empezar a revisar lo que sería la escalabilidad, sobre todo de la parte de la independencia de los equipos, ya que pues claramente estamos separando como tal la aplicación de ser un monolito y digamos que tener la posibilidad de que un equipo trabaje en el frontend y otro equipo trabaje en lo que sería el backend, utilizando lo que sería Spring Boot. Entonces digamos que eso sería una parte de lo que nosotros queremos buscar con esto. Em, Además de eso, digamos que para el plan de ejecución tenemos estimado que más o menos son 5 días de trabajo. Un día, digamos, para el setup del Spring Boot, más los controladores de REST, ajustar los servicios, digamos que con los mappers y además de eso conectarlo con la parte del cliente en el frontend, hacer toda la parte de la integración y digamos que agregar toda la parte del JavaScript para hacer el uso de Ajax para traer la información de las APIs, hacer una parte de testing manual con Postman y además de eso hacer unas pruebas de carga, hacer un análisis de métricas y documentación y presentación, digamos que ya los resultados. Más o menos se estima que son 70 horas de esfuerzo total, más o menos de 14 días una persona, pues digamos que estamos hablando de que 3 a 4 personas trabajarían en esto en paralelo. Riesgos del piloto, pues digamos que en general son bajos como había escrito Camila, pues digamos que no tenemos ningún flujo que modifique la información, simplemente digamos que muestra la información, es un query más no una mutación, entonces digamos que dentro de eso está la parte de que el rendimiento pues digamos que pueda verse afectado, pues como solo estamos manejando la parte del API, podemos hacer un rollback fácil a lo que sería lo anterior. Tenemos la parte de la compatibilidad con la base de datos, pero realmente no puede suceder porque estamos utilizando el mismo esquema y estamos utilizando básicamente reusando los mismos conectores a la base de datos. En términos del cambio de alcance, pues básicamente el scope está congelado. Básicamente tenemos lo que ya está y eso es lo que se va a migrar específicamente. La falta de expertise en Spring Boot, pues digamos que además de que Spring Boot tiene una documentación bastante amplia y está disponible y es un framework que está bastante actualizado y está, digamos que muy documentado en términos públicos. Adicionalmente, digamos que contamos con la ayuda de la AI para poder, digamos que, solventar la mayoría de las dudas y hay bastante conocimiento sobre esto. Entonces, digamos que dentro de los componentes del piloto, pues tenemos la parte de la presentación, como ya le indicamos, pues vamos a utilizar la UI para utilizar los endpoints de REST. Para eso tendríamos llamados de Ajax, digamos que Fetch, para renderizar esos nuevos datos en el navegador. Tenemos el controlador de la API, que básicamente va a ser lo que vamos a migrar como tal, de solo el tener el controlador y hacer la separación de esa primera capa. Tengo la capa de los servicios que básicamente va a ser reutilizada de lo que ya existe y básicamente lo que vamos a hacer nuevo va a reutilizar esto igual que la parte de los accesos a datos como un primer paso.
Y digamos que aquí tenemos un primer ejemplo de lo que sería este nuevo controlador que digamos que podemos ver que ahí tiene los get mappings para cada uno de los endpoints que vamos a empezar a realizar. Entonces digamos que ahí empezaríamos a ver cada uno de los de relacionados con el API slash catalog. Y es más o menos como un ejemplo de lo que se empezaría a ver en vez de reutilizar y digamos que mandar toda la página completa. Pasando a la capa de presentación, aquí tienen el corazón de nuestro cliente en el navegador, que vendría siendo el archivo Caralog Client.js. Para este piloto tomamos una decisión arquitectónica consciente, decidimos utilizar JavaScript sin jQuery, sin frameworks completos como React o Angular, por ejemplo, porque necesitamos que el código sea transparente, fácil de auditar por cualquier miembro del equipo y con cero deuda de mantenimiento o dependencias de compilación. Como ven en la primera función, utilizando la API nativa, hacemos una petición asíncrona al endpoint. El servidor nos devuelve únicamente un arreglo JSON con un simple map. Transformamos esos datos en elementos del DOM y los inyectamos en la interfaz. El mismo patrón exacto se repite para la búsqueda y el detalle de productos. La interfaz se actualiza en milisegundos, delegando todo el esfuerzo de renderizado al navegador del usuario y liberando al servidor de esa carga computacional. Siguiente, Cami. Gracias. Entonces, refactoring. ¿Más código o menos código? Nosotros, pues, una preocupación común al pasar de un monolito a una arquitectura desacoplada es el temor a terminar con más código y mayor complejidad. Los números reales de nuestro refactoring demuestran exactamente lo contrario. En el modelo legacy que tenemos a la izquierda, solo para gestionar el catálogo necesitamos el Catalog Action Bin con 220 líneas, de las cuales 150 son puros getters y setters acoplados a stripes. Em, Más de 5 archivos JSP que suman otras 180 líneas. Hablamos de 400 líneas de código entrelazado, donde la interfaz y la lógica conviven en el mismo lugar, haciendo que las pruebas unitarias sean más complejas y frágiles. En el modelo modernizado que tenemos a la derecha, pues nuestro catálogo controller en Spring Boot se reduce solo a 100 líneas limpias enfocadas exclusivamente en exponer endpoints REST, sumando el HTML, eh, nuestro cliente asíncrono en JavaScript. El total es más o menos de 330 líneas. Logramos, digamos que una reducción del 17% en el volumen total del código y multiplicamos la mantenibilidad por 3. No es solo una mejor estética. Al tener piezas pequeñas y especializadas, reducimos drásticamente el costo y el riesgo de cualquier cambio futuro en el sistema. Ok, para entender el verdadero impacto de este refactor, veamos cómo cambia la experiencia real del usuario al buscar la palabra verde en el catálogo. En el modelo Legacy, cuando el usuario entra a JPT Store, el servidor tarda entre 2 y 3 segundos en renderizar y enviar toda la página. Se escribe Vert y presiona buscar. El servidor repite todo el ciclo, procesa, consulta la base de datos y vuelve a generar y transferir un HTML completo de más de 200 kilobytes. Cada clic significa una pantalla en blanco y una nueva espera. Es una experiencia más lenta y entrecortada. Y si nos vamos por el modelo moderno, que tenemos, el usuario descarga una sola vez un index ligero de 5 kilobytes en nuestro cliente en JavaScript. Todo carga en medio segundo. Cada búsqueda, cuando se busca Bird, el navegador hace una llamada sincronada a nuestro REST API. El backend solo devuelve un JSON de 5 kilobytes con los datos limpios. El navegador dibuja los resultados en 200 milisegundos sin recargar la página. Pasamos de tiempos de espera de 5 a 7 segundos en total a una experiencia fluida de apenas 1 o 2 segundos, reduciendo el consumo de ancho de banda de más de un 90%. Bueno, esta optimización no se detiene en el catálogo. Este piloto es nuestra prueba de concepto para validar la viabilidad técnica y abrir el camino a la modernización total de JPEG Store. Diseñamos un roadmap progresivo en 5 fases. La primera fase, nuestro piloto actual, nos permite acoplar las bases en solo 5 días trabajando con el Product Catalog. En la fase 2, que viene siendo la semana 2, abordaremos el Account Service para la gestión de usuarios y perfiles, reutilizando la infraestructura que ya montamos en el piloto. Para fase 3 y 4 avanzaremos
Avanzaremos básicamente hacia módulos más transaccionales como Order y Card Service, donde integraremos manejo de sesiones con almacenamiento local y transacciones en el backend. Finalmente, en la fase 5 con el backend 100% expuesto como API, podremos dar el salto hacia un framework moderno como React o Vue con gestión de estado avanzada, sin tocar una sola línea de Java. Como ven en la tabla, al terminar este piloto de 5 días ya habremos modernizado el 20% de los servicios del sistema. Con este ritmo, tenemos un horizonte estimado de apenas un mes para completar la transformación total de JPL Store hacia una arquitectura verdaderamente moderna y escalable. Y esto concluiría nuestra exposición.